Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Te Leo y gracias por sintonizar un día más con nosotros, con este pequeño espacio dedicado a la literatura que nos ha trasladado a universos fantásticos, en ocasiones nos ha devuelto por un ratito a la niñez, incluso todo lo contrario, nos ha hecho pensar en teorías conspiradoras, mezclando realidad y ficción, y que hoy dice adiós. Pero no queríamos despedirnos sin hacer un repaso a todo lo que ha sido este maravilloso programa que ha reunido alrededor de la televisión a niños y a mayores. Yo soy Olaya Rueda y esto que están viendo es Te Leo. Pues hoy les vamos a demostrar que la poesía además puede ser muy divertida y lo vamos a hacer mediante el libro Hilvanando versos menudos, un poemario infantil que nos introduce de lleno en un mundo mágico repleto de animales, eso sí, siempre visto desde la prisma muy especial de los niños. Pero antes conocemos a su autora. ¿Te conocemos por tu nombre artístico o heterónimo? ¿De dónde viene? Bueno, pues realmente lo elegí en un tiempo en que me dedicaba a otras cosas aparte de la literatura y esta era una segunda ocupación y bueno, quería reservar un poco la privacidad, sobre todo por si me decidía a escribir cosas que conocía de primera mano, tampoco quería que reconocieran fácilmente quién era el autor. Muy polifacética, estudió Derecho, fue campeona de gimnasia rítmica de España, es amante de la música, toca el piano, compone música y además, madre de 4 hijos. María, y podría seguir la lista, esto no termina. Bueno, tampoco, pero en plan chapucillas, ¿eh? Bueno, pero todo eso lo haces. Sí, Digo sí. yo, que tienes 4 hijos, ¿qué papel tuvieron ellos en tu historia como escritora de literatura juvenil e infantil? Pues grandísimo, la verdad. Creo que sin ellos igual mi derrotero hubiera ido por otro lado. Sí, no me miren así, porque cualquiera no está preparado para cruzarse con un fantasma. Y precisamente detrás de estos fantasmas van a ir Pancho y sus amigos, los protagonistas de nuestro libro de hoy, que vienen los fantasmas. Pero no se preocupen, porque lejos de dar miedo, este libro es una garantía de diversión. Bienvenida, Mónica, saludos desde Ponferrada hasta Madrid directamente. Hola. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Bueno, les pongo en situación, ella es Mónica Rodríguez, es asturiana, concretamente es obetense, aunque lleva muchos años ya viviendo en Madrid. Está licenciada en Ciencias Físicas, concretamente se especializó en energía nuclear. Y claro, a estas alturas no dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la literatura? Pues calma, paso a paso, porque Mónica Rodríguez tiene en su haber una lista muy larga de libros. ¿A qué personaje ficticio traerías a la vida real? Uf, qué complicación. Bueno, pues siguiendo con la primera pregunta, yo creo que traería a la Amílcar de Salambó de Flaubert. ¿Qué libro tienes en la mesilla ahora mismo? Ahora mismo estoy releyendo La vieja sirena de José Luis San Pedro y me está encantando de nuevo porque, bueno, me encantan sus libros y escribe muy bien, la verdad. Oye, ¿y en la piel de qué personaje literario te hubiera gustado vivir? Me hubiera gustado ser Don Quijote, pero solamente un rato. De locos, ¿no? No, también es el humor, también es haber conocido a Sancho Panza, tener un amigo leal, que lo fuera siempre, que dijera siempre, en toda circunstancia, aquí tienes un amigo. ¿Cuál es tu autor fetiche? Uy, Sofía Casanova. Sofía Casanova es, para mí, vamos, la esencia casi de muchas de las cosas que escribo, y también José Luis Landero, pero me quedo con Sofía, ¿eh? Puede Sofía. ¿Con qué personaje infantil te quedarías? Pues no lo sé, no lo he pensado nunca, la verdad. Casi que pido comodín del público, es que hay muchos que me llaman mucho la atención. No sé, a mí cuando era niña me gustaban mucho los 5, las aventuras de los 5, era de Enid Blyton, era uno de mis libros favoritos. Y bueno, sí, hay uno, es verdad, y no es por ser un poco... Pero El Principito lo releo muchas veces, ahí tenemos, yo creo, mucha... Pero yo creo que es un personaje de adulto, yo no creo que sea de niño, precisamente, ¿no? ¿Alguna manía a la hora de escribir? Pues mira, antes tenía muchas, digo antes de tener hijos. Tenía que escribir siempre en la misma habitación con un único punto de luz por la noche y con muchas horas por delante. Desde que tengo hijos me conformo con poder encontrar algún ratillo para escribir, aunque sea en el avión o en el tren. Me vale ahora cualquier cosa. ¿Y en la piel de qué personaje te hubiera gustado vivir, si pudieras elegir? Me gustan mucho las aventuras y quizás podría ser, me encantaría haber sido el Hobbit, por ejemplo.
Yo pensaba que me ibas a decir Tom Sawyer, que también es un habitual de nuestro programa, pero mira, el Hobbit, también, pero Hobbit, no me lo esperaba. sí, Muy pues bien. Quizás el Hobbit. ¿A qué personaje ficticio le invitarías a comer a tu casa y qué le dirías? El Capitán Nemo. Y no sé, que si me llevan el submarino, por ejemplo. No sé si la comparación es buena, igual Luis me corrige, pero yo creo que si Woody Allen escribiera una novela, podría escribir esta novela o similar. Una vez dicho eso, o sea, ya nos podemos ir a ibas casa muy bien, contentos, pero ¿verdad? una vez dicho eso ya coronado. La editorial antes de venir aquí me ha dicho que se ha agotado, que la van a reeditar. Eso que acabas de decir, ¿lo podrían por favor poner en la faja? Además también se comentó que es importante que cuando los peques lean, aprendan, porque si no, a ver, sí que hay que tener libros divertidos en momentos oportunos, pero hay otras veces que lo que queremos es que el niño aprenda, y el escrito de nuestra autora invitada, por supuesto, cumple con esos requisitos y son importantísimos, porque ahí generamos unas bases buenas. ¿Hubo alguien que te apoyara en tu carrera desde tus inicios de escritor? Hombre, yo creo que sí. Desde pequeño mis padres, a mi hermana y a mí, nos compraron todos los libros que queríamos siempre. Decían una frase mis padres, que era que el dinero gastado en libros era dinero bien gastado. Entonces ahí nunca hubo problemas y siempre pudimos leer todo lo que quisimos. Y yo creo que leer te lleva a escribir, casi sin querer, ¿no? Te das cuenta de que hay libros que no acaban como a ti te gusta y piensas que puede haber otro final, empiezas a inventarte cosas, las escribes, ves que otros las leen y se ríen igual que tú o se emocionan como tú y empiezan a animarte, claro, mis padres, mi hermana. ¿Alguna vez no se te ha escapado algo de tus libros en alguna columna que hayas escrito? De hecho, te voy a decir algo. Si rastreas mis columnas, sobre todo las columnas porque son más literarias, puedes encontrar pistas de los libros que he escrito, de los que estoy escribiendo o de los que me gustaría escribir. María, ¿ha acertado Pedro? Sí, porque es muy próximo a mi novela también. Creo que es una lección de vida, ¿no?, para los chavales. Hoy en día, además, fíjate, les cuesta mucho los pobres la resiliencia, ¿no?, el aguantar, quieren todo porque están acostumbrados a conseguir todo rápido y la frustración les cuesta mucho, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay que hacerles fuertes, hay que hacerles, porque la vida es difícil, ¿no? Una princesa, uno de los personajes, el personaje principal, que tiene que descubrir el amor verdadero, ¿no? Entonces encierra tras de sí una historia que, aunque suene muy filosófico para ser un libro de niños, ¿no?, que es la búsqueda quizá de uno mismo, ¿no?, del amor verdadero de uno mismo, y encierra esa historia que nos lleva poco a poco a casi meternos en la piel de esa princesa, ¿no?, que es la que está buscando el cómo llegar a él, y que tantas veces hemos contado a nuestros hijos, o le contaremos cuando sean más mayores, a todos nos las han contado nuestros padres, es esa reflexión final que trae el libro. Y Henscher, hundido en lo más profundo del río Niester, se dejó arrastrar por la corriente, como todos los muertos. ¿Por qué lo has seleccionado? Porque en cuanto lo leí, como que me hizo reflexionar que al final, cuando morimos, ¿en qué nos convertimos? Al final somos arrastrados todos por una corriente. Casi sin darnos cuenta, nos habíamos metido en un lío tremendo. Teníamos que echar a unos fantasmas de una casa abandonada, para que unos señores decidieran comprar la casona y para que el pueblo de Villavernés de la Vega pudiera utilizar el dinero para construir un polideportivo. A ninguno nos parecía muy normal el asunto, pero ya no había vuelta atrás, y eso que nos fallaba una cosa fundamental. ¿Cómo se echa a unos fantasmas? La enormidad de la montaña y la del cuerpo de Mario, su brutalidad, era el amor. Aquella palabra que pronunciaban los mayores. Lo supe con certeza, de golpe, y esa convicción me llenó de dicha, me serenó, me aterró. ¿Por qué lo has elegido, Eva? Pues porque me parece bastante cierto lo que dice. Me parece que fue el momento en el que realmente descubrió el amor, aunque fuera al principio del libro, y muy inspirador. Mi intención es seguir al sur hacia Alicante, donde tenemos algunas parcelas, y de paso visitar a un conocido al que hace tiempo que no veo. Entonces nos separaremos unos días. Yo no tengo nada que hacer en Valencia ni Alicante. Aquí hay casas comerciales estadounidenses desde hace mucho tiempo, muy fuertes. Ahí no hay quien entre, al menos de momento. Boix asentía, atento sobre todo a la acuarela, en la que retrataba el repertorio humano que pululaba a las puertas del mesón. Clark, a su vez, repasaba con infinito cuidado las pinturas que su compañero de viaje había hecho antes, encantado por lo recoleto de la población en la que ahora paraban. Y dinos por qué has elegido ese trocito, a ver.
Porque me gustaba cuando la profe se equivocaba. Ah, vale, pues léenoslo, a ver. Pero la profe estaba rarísima. Empezó la clase como siempre. Tocaba practicar algo de lengua. Íbamos a analizar unas frases y luego haríamos un dictado. La profe escribió la primera frase en la pizarra. La niña se come a poner porque se le encena la fría. Ja, ja, ja. Toda la clase sufrió un ataque de risa. «Tonchi», exclamó la profe mandando callar. «¿Se sabe poder que os gracia tanto hace? Ja, ja, ja». Otro estallido de carcajadas. «Beso que para». Ja, ja, ja. Ya nos empezaba a doler la tripa de tanto reír. Pues es muy gracioso. ¿Vosotros os habéis reído con el libro? Sí, ¿verdad? ¿Y en la piel de qué personaje te hubiera gustado vivir? ¿En la piel de qué personaje? Pues no sé, la verdad que siento que he vivido en la piel de muchos personajes, porque cuando uno lee, en el fondo, ¿no?, te estás metiendo en su piel, estás mirando el mundo con sus ojos y con su corazón. Entonces siento que he vivido ya a través de muchísimos personajes la vida. No sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno en especial. ¿Cuál es tu personaje de ficción preferido? Pues mira, a ver, de ficción, madre mía, a ver, porque, a ver, tengo muchísimos también, te digo, no sé, a ver, ahora me parece, por ejemplo, de Crimen y Castigo, el personaje central, por lo terrible que es, por lo rebuscado, y luego de niños, infantil, me encanta Peter Pan, siempre fui porque tenía ansias por volar y ya ves, en realidad no crecer en varios sentidos, o sea, en muchos sí, por supuesto, he crecido, pero sí que es verdad que yo decía de pequeña, qué rollo ser mayor, ¿no? ¿Cuál es tu personaje fantástico preferido? Ostras, no sé, por ser un poco tópico te diría que Gandalf. Quiero decir, porque me gusta mucho, ¿no?, el tema este de mago, sabio que lleva por ahí también. Pero también me gusta mucho, soy un enamorado de James Bond. Tengo un ensayo de la música en las películas de James Bond, y si hablamos de personajes de ficción digo yo que cuenta, con lo cual James Bond también me gusta mucho. ¿De alguna manía a la hora de escribir? Siempre escribo con música. Siempre, el 99,999% de las veces, salvo que se me atasque el equipo, siempre con música. Y me surge a mí la duda, ¿música con letra o simplemente melodía? No, música con letra y en algunos momentos música con un volumen bastante considerable. ¿Lugar secreto en el que te inspiras? ¿Lugar secreto en el que me inspiro? O no secreto, porque nos lo vas a decir. Pues voy a revelar el secreto. El Ayodo de Busmayor, que es el escenario de uno de mis primeros cuentos. ¿Cuál es tu autor o autora fetiche? A ver, pues Jane Austen, sin dudarlo. Me encanta todo lo que escribe. Es que me he leído hasta los libros incompletos, que lo que había dejado sin escribir me lo he leído. Bienvenido, amigo Pedro Villanueva. Hoy nos dirigimos a ti desde otra perspectiva, porque nadie mejor que tú conoce el libro La huella de Roma, Oro. Hoy estoy asustado, ¿eh? Aquí desde el puesto del autor no se ve igual que desde ahí, Olaya. Fue una necesidad vital durante la pandemia, ¿no? Hay gente que le daba por hacer deporte y se ponía a hacer abdominales, a mí por eso no me ha dado nunca, o ver la tele, que tampoco me gusta mucho. Pues yo todos los días, al finalizar mis muchas horas de estudiar y de escribir, de cosas tan abstrusas como son los impuestos y el presupuesto y eso a lo que yo me dedico, pues necesitaba, pues eso, ¿no?, un soplo de aire, y lo hacía con estos pequeños poemas, que hice unos cuantos, y luego, bueno, pues con mi gente menuda de casa, que ya no es tan menuda, que todos son más grandes que yo ya, bueno, pues elegimos los que nos parecían, bueno, mejores, ¿no?, y de ahí salió este librito. El descubrimiento del mundo de los vencejos fue apasionante durante el tiempo que nos encargamos de cuidar de Pancho. Entonces, bueno, pues de no saber qué era un vencejo en absoluto, a buscar información, ponernos en contacto con personas que habían cuidado de otros vencejos y descubrir pues que desde que salen del nido, que lo hacen de forma súbita, o sea, no lo aprenden, ellos se lanzan cuando están preparados y pueden estar hasta 2 años volando sin posarse nunca para nada. Creo que si consigues que una vez que se cierra el libro, el lector todavía esté pensando un poco en la historia que ha leído y esté atando algún cabo, bueno, pues yo me doy por satisfecho, porque eso es lo que pretendo, ¿no? Estimular también, contar una historia que me ha fascinado a mí, o meterme en un ambiente que me ha fascinado, pero estimular un poco también
la cabecita del lector, para que entre en asociaciones y en los contrastes que incluye la novela. Ingeniero industrial Ingeniero y industrial. escritor, ¿a partes iguales o cómo lo haces? Bueno, en número de horas, ingeniero industrial más que escritor, sí. Pero bueno, aunque parezcan cosas tan diferentes o igual ramas tan distintas o tan alejadas entre sí, yo insisto mucho en el que al final hay muchos escritores que han estudiado ramas técnicas y que bueno, se han lanzado a publicar, así que, y muchos de ellos, Asimov, por ejemplo, el gran escritor de ciencia ficción, publicó muchísimos artículos de ciencia y que, bueno, es verdad que igual nos falta un poco esos conocimientos, ¿no?, que tiene otro tipo de carreras, pero bueno, para otro tipo de novelas, pues a lo mejor sí que nos echa un poco una mano los estudios. Considero que no existen los géneros. En una entrevista decía que no creo en los géneros, soy un degenerado, y en ese sentido es cierto que lo inconmensurable necesitamos parcelarlo para poder explicarlo, y eso justifica el que existan etiquetas en teoría de la literatura, que son los géneros, pero luego el escritor está un poco ayuno de todo eso. La libertad que nos queda es la literatura, no hay fronteras, la imaginación es el instrumento del que dispone el ser humano para mejorarlo todo, y por eso yo me enfrento sin puertas, abriendo ventanas al ejercicio de escribir. Es muy difícil escribir para niños, ya lo comentamos, y es que ya atreverte a meterte en poesía para niños es tremendo. Entonces, la faceta que tiene Teresa, yo creo que es que cada vez que abres un libro de Teresa, la poesía de Teresa es como una ventana abierta, ¿no? Es como si tuvieses empatía en ese momento, como si estuvieses viendo o hablando con la autora, o vamos, que te llevase a ese punto. Todos tenemos que ser poesía. Hay autores que nos entretienen, que nos divierten, que escriben muy bien, espectacular, y que se aprende mucho con ellos, pero hay otro tipo de autores, como es Pedro, que son autores que se basan en la historia, autores históricos, y no son autores que cogen una historia de ficción y la llevan a un momento del pasado, que a lo mejor mucha gente entiende eso como novela histórica. No, novela histórica es escribir una trama, pero contemporánea en un momento que consideres de la historia, pero que todo lo que plasmas en ella sea realidad, tal cual nos muestran los libros de historia de verdad. Entonces yo sé que Pedro, porque además, como decía antes, lo conozco bien, tiene una base histórica tremenda, es escritor, historiador, escritor, no sé muy bien cuál sería las palabras correctas o el orden. Si contase alguna de las cosas que tenemos en común, pondríamos rojo, ¿verdad? No, ¿verdad? Vamos a dejarlo. Bueno, a ver, ahora es el momento, ¿eh? No, vamos a dejarlo. No, yo quiero decir una cosa, que me ha sorprendido mucho que le hayas llamado Ser Pedro Villanueva. O sea, no sabía que te habían ascendido a ser. Oye, esto no me lo habías contado. Hoy sí. Además tengo muchas sorpresas, ¿eh? Siempre estás con algo en la cabeza, siempre estás con una historia en la cabeza, siempre pensando ese pasito más, esa trama más, y nada, pues donde creo que la expresión que utiliza él es relacionada con un charco precisamente, pero bueno, donde alguien ve un paso de cebra, otros ven dragones, ¿no? Entonces, me parece una frase maravillosa y súper acertada, y más que recomendable, que ojalá todos soñásemos despiertos y ojalá todos viésemos gigantes en vez de molinos. Y además comparto, fíjate, un detalle, Stuka le llamaban también a un nazi de los malos, que era Christian Weir, le llamaban el Stuka por cómo caía sobre sus víctimas, o sea, que lo importante, ¿no?, esas metáforas que tiene la vida, ¿no?, por ejemplo, un avión con una persona, pero sobre todo el ámbito asesino criminal, tanto del avión como del personaje. Con Rui puedes viajar a las estrellas, que es lo que tú te imaginas, pero de repente verte en un bucle y decir qué está pasando, por dónde va, por dónde viene. Tenemos que dejar una cosa clara, porque mucha gente confunde la literatura fantástica con la de ciencia ficción, y Rui Vega es ciencia ficción, aunque a veces es fantástico, ¿vale?, tanto en lo que escribe, sino en lo que también relata. La ciencia ficción de Rui Vega es eso, ciencia ficción, y no tiene nada que ver. ¿Cuál es tu personaje ficticio preferido? A ver, es que, claro, me encanta leer y es difícil elegir. Yo diría, ya sé, Escarlata O'Hara, de Lo que el viento se llevó. Otro libro que hay que leer, o sea, es un imprescindible en la biblioteca. Escarlata O'Hara, por la fuerza que tiene, por cómo se enfrenta a las adversidades. Es como, no me gustaría vivir su vida, pero me gustaría ser como ella, con esa fuerza. ¿Y qué libro te leerías una y mil veces? Bueno, pues esa sí que es una buena pregunta. Pues quizás Salambó de Flaubert, pero
porque como escritor hay mucho que aprender. Si lógicamente quisiera tener mucha compañía, quizás Las Mil y una Noches, porque es casi inacabable las historias que cuenta. ¿Con qué personaje ficticio te tomarías un café y qué le dirías? Pues me tomaría más que un café, pues a lo mejor una tarta o un té muy raro con Pipi Calzas Largas. Yo es que con Pipi Calzas Largas lo pasaría divinamente, una tarde maravillosa. ¿Rima asonante o consonante? Asonante siempre. ¿Por qué? No me gustan las consonantes, me parece, a mí la poesía esa que la gente lee así muy pomposa y que pone en cara de estar leyendo poesía, me ha provocado siempre mucha urticaria, entonces soy más de rima sonante. Sin duda, mira, en esa sí que no te dudo nada. ¿Y con qué personaje literario te irías de fiesta y qué le dirías? Uy, personaje literario, con el señor de Bembibre, con espada y todo incluido, seguro. Pero vamos, ¿y qué le diría? Que se portó muy mal con Beatriz. ¿Formato papel o digital? Pues combino los dos. La verdad es que los apuntes, o sea, esas ráfagas, esas palabras, esas ideas concretas, las apunto normalmente en un cuaderno porque surgen en cualquier situación, tomándome un café, quizás en una servilleta o lo que sea, pero luego trabajo los textos soy de la era digital. ¿Cuál de tus obras te gustaría que adaptaran al cine o al teatro? Pues tengo un par de ellas que creo que son absolutamente cinematográficas. Una es El asombroso legado de Daniel Kurka, que es de espionajes, de persecuciones en la Segunda Guerra Mundial. Sucede en Nueva York en los años 40 y alrededor del gran inventor Nikola Tesla, ¿no? De su último invento. Creo que esa podría ser una serie de ficción muy, muy entretenida. Y también tengo otro, Los niños del muelle, lo tengo aquí, Los niños del muelle, que es una novela en la que un niño, bueno, pues de una forma, un niño del siglo XXI, muy caprichoso, hijo único, pues cae casualmente en Santander, en Puerto Chico, donde están las estatuas de los raqueros, y cuando esos niños que vivían en el puerto sin nada y que van desnudos tirándose al mar, de los que él se ríe, al ver las estatuas de los niños desnudos, cuando de pronto emergen en las aguas, está a principios del siglo XX teniendo que sobrevivir con esos niños en ese puerto, ¿no? Y creo que también da lugar a una serie muy interesante. ¿Alguna manía a la hora de escribir? Sí, muchas, muchas, no sé. Por ejemplo. Sí, no sé qué decirte, o sea, me gusta, por ejemplo, utilizar los mismos cuadernos siempre, pero vamos, eso es para manuscribir, cosa que no suelo hacer con mis novelas. Y luego, no sé, o sea, me gusta tener, pues no sé, estatuas de dioses antiguos, por ejemplo, rodearme de objetos si estoy escribiendo de época, pues me gusta mucho, ¿no? Coger cosas del siglo XIX, objetos pequeñitos y cosas así. Y luego té. El té es una cosa muy, muy maniática para los escritores. Bueno, y por último, ¿una palabra que te defina como autor? Imaginativo, quizás. Cuando eras pequeña querías escribir libros. Yo creo que a lo mejor no, ¿eh? Yo lo que sí recuerdo cuando era pequeña también tenía mucha imaginación y contaba muchas historias. Yo soy la mayor, bueno, solo tengo un primo mayor que yo, un año mayor que yo, pero de mi familia era la mayor de los primos y cuando nos juntábamos en familia, en casa de un tío o de otro, pues yo me quedaba con todos los primos y les contaba muchas historias. Sí que era cuentacuentos, ¿no? De contar historias. Antes mencionabas que siempre que empezabas un libro casi siempre te lo terminabas. Pero si alguna vez empiezas a escribir alguna novela o algún relato y te bloqueas, ¿continúas, lo borras, lo modificas? Yo creo que he borrado más cosas de las que he escrito. O sea, no, de hecho tengo un montón de relatos a la mitad, otros solo comenzados, otros casi acabados pero sin finalizar. No, es cuando acabo una novela, lo que decía un poco antes, es porque a mí me está incluso gustando leerla o sumergirme en ella. Entonces es cuando llegas al final de ese proceso, pero sí, vamos, escribir, lo que es escribir, un montón de ellos, muchos más de los realmente finalizados. Aparte de la civilización romana, ¿hay alguna más de las antiguas que te gusten, como la griega, la egipcia? Me gusta mucho la época de las guerras, la guerra contra el invasor francés.
De hecho, tengo por ahí fotos, no busquéis por internet, pero tengo fotos vestidos del general Riego, por ahí no digáis disfrazado porque los recreadores no, se caracterizan y me encanta esa época. El general Riego, la lucha contra los franceses, todo eso me encanta. ¿Cuando eras pequeña querías ser escritora? No. Fíjate, siempre he sabido lo que no quería ser y siempre dije que no quería ser profesora y al final he sido profesora. Entonces, nunca quise ser escritora. Seguramente si hubiera querido ser algo, hubiera querido ser pintora. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir? Pues componer una historia, porque uno tiene en la cabeza las cosas que le han pasado o las cosas que imagina. Y entonces al escribir le vas dando forma, le das una estructura. Es como si tienes muchos pensamientos y buscas coserlos con un hilo para que no estén todos sueltos, sino los vas atando a una cuerda y que esa cuerda tenga sentido, tenga un principio y tenga un fin. Mira que yo personalmente no me gusta especialmente la fantasía, no leo mucha fantasía, sí que es verdad que leo más novela histórica, pero sí que me ha parecido sorprendente que con toda tu trayectoria tocando tantos temas te decidieras un día, y me gustaría saber por qué y cuándo, te disfrazaste de gato. Buena pregunta, buena pregunta. Si has leído el libro ya sabes que hay un personaje que se transforma en Pantera Negra y entonces, claro, yo me apetecía mucho, ¿no? Entonces tengo una amiga maquilladora profesional, es maquillaje, no te creas que es Photoshop. Entonces le pregunté si me podía maquillar de gato negro, de Pantera Negra, una cosa así, y me dijo, si te estás 3 horas quieto, somos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces no os imagináis las cosquillas que hace un pincel por aquí, por toda esta parte de la nariz, pero lo conseguimos. Luego un fotógrafo profesional nos hizo la foto que quedó muy bien, porque no sé, yo tengo mucho de gato. Genial el resumen que ha hecho nuestro compañero Pepe Domingo, que dibuja perfectamente la esencia de Teleo: literatura, entretenimiento, curiosidad, diversión y aprendizaje. Espero que así lo hayan percibido ustedes. Desde aquí quiero agradecer a todos los lectores que nos han acompañado y han sido parte fundamental del programa. Infinitas gracias a los autores que han compartido con nosotros sus libros, sus pensamientos y además se han expuesto al bombardeo de preguntas característico del espacio. Entre ellos, Pedro Villanueva y Rui Vega, escritores y además mis escoltas de la información aquí en el programa. No me olvido de mis compañeros Miguel Vila y Tamara Fernández. Yo soy la cara visible y ellos, detrás de cámaras, han hecho que todo funcione correctamente. Y por supuesto, gracias y 1000 veces gracias a todos ustedes, a nuestros telespectadores, por seguir fielmente Teleo y por hacer posible que lo que comenzó como un proyecto se hiciera realidad. Ustedes también son Teleo. Teleo se marcha, pero esto no es un adiós, es un hasta luego. Aquí en La 8 Bierzo seguiremos apostando por contenidos culturales, de entretenimiento y de aprendizaje. Sean felices y recuerden que quien tiene un libro tiene poder. Nos vemos.